Conociendo a Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sean todos bienvenidos. Cartas a la Iglesia. Jesús es Dios, y solo en Él hay perdón de pecados. Primera carta de San Juan, capítulo 1. Juan era el apóstol más joven de Jesús. Después de ser un pescador pendenciero, llegó a ser conocido como el discípulo amado. El verbo amar aparece 28 veces en esta carta y 18 veces en el evangelio que lleva su nombre. Fue el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena, el único que le acompañó durante su crucifixión y el primer apóstol en ser testigo de su resurrección. Siendo ya un hombre anciano, escribió 3 cartas a la iglesia de Asia y el libro de Apocalipsis. Lo que era desde el principio. Igual que en su evangelio, inicia recordándonos que Jesús es el Verbo eterno de Dios, que junto con el Espíritu Santo, en el principio, crearon todo lo que existe y tiene vida. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nota en las palabras de Juan el gozo y la ansiedad de comunicar que Jesús es Dios, que se hizo humano y habitó entre nosotros, y que por medio de Él podemos tener salvación y vida eterna. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Una vez más, Juan repite que lo vio con sus propios ojos, escuchó sus palabras y su voz, y aún más, pudo oír el latir de su corazón en la última cena. Su deseo es que todos los cristianos estemos unidos en esta misma esperanza y fe. Juan nos recuerda que él mismo lo tocó con sus manos durante su ministerio y después de bajarlo de la cruz. El propósito de su muerte lo describe en el corazón de su evangelio y centro de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ve el video número 46, Jesús y Nicodemo. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra comunión está compuesta de las palabras unión y común, es decir, una unión de lo que tenemos en común. Juan nos recuerda que los cristianos estamos unidos a Dios, nuestro Padre, y a su Hijo Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito de esta carta es que por medio de estas verdades nos llenemos de gozo y alegría por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Jesús les enseñó a sus discípulos que Dios es luz y que donde Él está no hay ninguna oscuridad, siendo la luz un símbolo de transparencia y pureza, y la oscuridad del pecado. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en pecado, no podemos tener comunión con Dios, porque Él es luz y rechaza toda oscuridad. Y aunque tengamos apariencia religiosa o de bondad, mentimos. Y podríamos engañar a los que nos rodean, pero jamás a Dios. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si vivimos de acuerdo con la luz de Dios, en transparencia y pureza, entonces podemos estar unidos en amor unos con otros. Y por el sacrificio de Jesús en la cruz, Dios puede perdonarnos y limpiarnos de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Todos hemos pecado con el pensamiento, odio, codicia, con nuestras palabras, falso juramento, mentiras, con nuestras acciones, robo, fornicación y omisiones, no amando a Dios ni honrando a nuestros padres. Quien diga que no ha pecado, se engaña a él mismo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús mismo dijo que Él no vino a condenarnos, sino a salvarnos y dar su vida por nosotros. Por eso, cuando le confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Dios dice que todos hemos pecado y que necesitamos a Jesús como nuestro Salvador. Si dices que no tienes pecado, haces que Dios parezca un mentiroso. Pero si le pides a Dios perdón por tus pecados, confiando en el sacrificio de Jesús en tu lugar, Él perdonará todos tus pecados y te limpiará de toda maldad. Habla con Dios hoy. Esta serie de cartas continuarán. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién era Juan, el escritor de esta primera carta que lleva su nombre? Juan era el apóstol más joven de Jesús. Después de ser un pescador pendenciero, llegó a ser conocido como el discípulo amado. Fue el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús en la última cena, el único que le acompañó durante la crucifixión y el primer apóstol en ser testigo de su resurrección. Pregunta número 2. ¿Cómo inicia su carta el apóstol Juan? Igual que su evangelio, recordándonos que Jesús es el Verbo de Dios que junto con el Espíritu Santo estaba al principio con Dios. Pregunta número 3. ¿Cuál es el mensaje que Juan describe con gozo y ansiedad?
Comunicar a las iglesias que Jesús es Dios, que se hizo humano y habitó entre nosotros, y que por medio de Él podemos tener salvación, perdón de pecados y vida eterna. Pregunta número 4. ¿Qué nos enseña Juan respecto a la comunión? Que los cristianos debemos unirnos en una misma esperanza y fe, y que nuestra verdadera unión es con Dios nuestro Padre y su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿Qué característica inherente les enseñó Jesús de Dios y de sí mismo? Que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, siendo la luz imagen de su pureza y santidad, y la oscuridad del pecado. Pregunta número 6. ¿Qué ocurre si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en pecado? Nos autoengañamos y podríamos engañar aún a los que nos rodean, pero jamás a Dios. Pregunta número 7. ¿Qué debemos hacer para no perder nuestra comunión con Dios? Vivir en la luz de Dios, en transparencia y pureza. Entonces podremos estar unidos a Él y unos con otros. Pregunta número 8. ¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecado? Quien diga que no ha pecado se engaña a sí mismo. Todos hemos pecado con el pensamiento, odio o codicia, con nuestras palabras, falso juramento, mentira, con nuestras acciones, robo, fornicación, y omisiones, no amando a Dios ni honrando a nuestros padres. Pregunta número 9. ¿Qué debemos hacer con el problema del pecado que nos separa de Dios aquí en la tierra y nos condena a vivir lejos de Él en la eternidad? Confesar a Dios nuestros pecados, confiando que por medio del sacrificio de Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pregunta número 10. ¿Enseña Juan que debemos ir a un religioso a confesarle nuestros pecados? ¿O debemos ir directamente a Dios en el nombre de Jesús? Hay pecados que no le confesaríamos a nuestro familiar o a nuestro mejor amigo, pero Dios ya los conoce todos, y Él es el único fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Hazlo hoy mismo y te sentirás en perfecta unión con Dios y con todos los que te rodean. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, compártelo con otros. No olvides darle pulgar arriba y suscribirte para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, y te espero en el próximo video.